Buscando la verdad, iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. La bienvenida a nuestros primeros invitados, el general Luis Hernández, exministro de la Defensa Nacional, el general Luis Altamirano, excomandante general de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana, académico, catedrático, analista de seguridad, y el doctor Daniel Pontón, catedrático de la Universidad de Posgrado IAN. General Luis Hernández, quisiera empezar con este tema de los hechos violentos. Ayer fue de terror en Esmeraldas, en el Guayas, en Guayaquil, en Durán, en Manabí. ¿Cómo enfrentar estos hechos, estas balaceras, atentados, explosiones, motines, incendio de vehículos? Y luego para hablar de las cárceles. General Hernández, buen día. Muy buenos días, estimado Miguel. Un saludo afectuoso al general Altamirano, a Luis, igualmente al doctor Pontón, a Daniel. Un gusto estar en este panel. Me van a disculpar, estoy viajando, entonces puede estar únicamente la primera parte. Y en realidad es de mucha preocupación lo que está pasando en nuestro país. Y yo creo que esto es resultado de... Esto no es del momento, por supuesto. Esto viene por una falla estructural de muchos aspectos de nuestra sociedad y especialmente en lo que se refiere a la forma como hemos enfrentado la parte social y la parte de seguridad. Yo no conozco, no sé si tal vez Luis, Daniel conozcan realmente, si nosotros llevamos o tuvimos la posibilidad de hacer una estadística de qué pasó con toda esa gente que no regresó a los colegios después de la pandemia. Hubo un periodo, 1 año, 2 años, en que mucha gente no regresó a las escuelas. ¿Qué pasó con esa gente? Esa gente pasó a integrar justamente todos estas bandas juveniles, que podemos decir nosotros. También nosotros tenemos que pensar qué sucedió al no haber una inversión del Estado en muchos aspectos de la economía ecuatoriana y al no tener trabajo muchos sectores de la población ecuatoriana. ¿Qué pasó con esa gente? Yo conozco que hay los préstamos que se hizo a la sociedad ecuatoriana, especialmente pequeñas tiendas, negocios pequeños, muchas veces vino de dinero del narcotráfico. Entonces ahí se fue incrementando una especie de red, ¿no? Una red que por la necesidad acudió justamente a esta ilegalidad. A esta ilegalidad primeramente recibiendo dinero y luego continuando obviamente en el tráfico y llegando al microtráfico. Entonces, ese es el escenario en que realmente se cultivó todo lo que ahora en parte tenemos nosotros, la inseguridad. A eso también tenemos que nosotros añadir las políticas de Estado débiles, sin una determinación y sin los liderazgos adecuados para realmente salir adelante con los planes y con las políticas que tienen que implementarse. Por ejemplo, yo creo que en el caso de la policía, por ejemplo, me parece un logro que se ha aumentado el número de personal, por supuesto, pero ese número de personal tiene que estar acompañado de un equipamiento, de una tecnología, de una doctrina. Yo me pregunto, en vez de 20,000 policías, a lo mejor no era conveniente tener 15,000, pero con el dinero que significa 5,000, reclutar a 5,000, los sueldos, etcétera, etcétera. Esa parte destinada a tecnología, eso es lo que justamente tiene que determinarse, ¿no es cierto? Además, también yo creo que es muy importante en este esquema el control social de la comunidad. En el caso de la policía, por ejemplo, la policía por su naturaleza es comunitaria. Aquí le damos el nombre de policía comunitaria. La policía es comunitaria, en otros países únicamente se llama estación de policía y la sociedad tiene control de su policía. ¿Sabe qué es lo que está haciendo su policía en su barrio? ¿Sabe cuál es su comandante? ¿Sabe cuántos miembros de la policía están en su barrio? Hay reuniones de la policía a menudo con el barrio. Entonces eso hace que la capacidad de respuesta de la policía sea inmediata. ¿Cómo se ha logrado en otros países una adecuada respuesta de la policía? Estando la policía en la comunidad y con buena tecnología, de tal manera que si se produce un hecho delictivo en un barrio y los delincuentes van a otro barrio, ahí la policía tiene control de ese barrio
Y ese tránsito de la delincuencia o de los que han cometido un hecho delictivo es fácilmente detectado por las cámaras. Ahora tenemos cámaras de una gran tecnología. En ciudades como Londres, por ejemplo, nosotros tenemos en algunos lugares más cámaras que personas, pero todo está dentro de un sistema centralizado, con un adecuado mando y control. Y lo que es importantísimo en estos temas, especialmente en una situación de emergencia, una clara determinación de hacer que los planes y las estrategias se cumplan. Aquí es muy importante el control político de las fuerzas de seguridad, llámese en estas Fuerzas Armadas y llámese en estas policías. El control político tiene que ser determinante para que las directivas, los planes realmente tengan un seguimiento y se cumplan. General Hernández, usted ha citado efectivamente la parte social, la pobreza, la deserción escolar. Ese es un capítulo, porque cuando hay pobreza es muy difícil pedir que haya una paz total. Sin embargo, también el fortalecimiento de la institucionalidad, que haya una política de Estado, no políticas aisladas de un gobierno, sino una política integral y además permanente. ¿Cómo lograr eso con mejores controles? Lo que sucede en las cárceles es una evidencia de la falta de control del Estado. Sí, lo que sucede es que nosotros ahora tenemos un problema serio, ¿no es cierto? Entonces yo creo que debe haber una política común y una estrategia común obviamente con sus acciones tácticas, operativas y dentro de la estrategia. Pero aquí tiene que haber llegar a un consenso. Toda la política ecuatoriana tiene que llegar a un consenso de manera que los planes sirvan para que este mal que nos azota a los ecuatorianos vaya poco a poco minimizando. Se necesita una política unificada, pero lastimosamente los ecuatorianos nos hemos acostumbrado a no trabajar de una manera común, inclusive en los temas que nos afectan a nosotros. Usted ve que por ejemplo, en otros países, vea inclusive enemigos de alguna manera declarados, ¿no es cierto?, declarados por el aspecto geopolítico, ¿no? El asunto de preponderancia en el mundo. Usted ve que China y Estados Unidos tienen sus diferencias, por supuesto. Inclusive en las políticas de ellos estiman que el uno es una amenaza para el otro. Claro, no han llegado a las armas. Pero usted ve cómo se unen para tratar el cambio climático, porque nos afecta a todos, ¿no es cierto? Y esto a nivel mundial. ¿Cómo puede ser posible que a nivel ecuatoriano, que es nuestra casa, no lleguemos a tener un acuerdo entre todos los actores políticos para tener una política de seguridad que dure unos 15, unos 20 años y que no se la cambie? De manera que no exista la crítica destructiva al accionar de la política de cualquier gobierno, sino una crítica constructiva, porque fue hecha en consenso con todos. ¿Cómo puede ser posible? Entonces ahora que estamos en campaña electoral, justamente es el momento en que los candidatos se unan para tener una política común que sirva realmente para sacar adelante al Ecuador en este mal que nos va y nos está arrastrando a todos. Entonces ahí tenemos un ejemplo en el mundo, como dos países antagónicos se ponen de acuerdo ante un mal que nos acecha a todos los que vivimos en este planeta. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en el Ecuador? Entonces yo creo que ese es el momento y la convocatoria a los líderes de cada uno de los grupos políticos para que se unan en una mesa y tracen una sola política de seguridad. Y una vez trazada esa política de seguridad, realmente todo el mundo apoye por los próximos 5, 10, 15 años, y que la misma sociedad también apoye, medios de comunicación, actores, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en este momento que estamos en campaña electoral, cada uno tiene la mejor solución solamente para ganar votos, pero no la mejor solución para sacar adelante al Ecuador en un plan a largo plazo. Bien. Bienvenido al general Luis Altamirano, ex comandante de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana, académico, catedrático e investigador en seguridad. General Altamirano, ¿cómo enfrentar este momento de violencia que estamos viviendo en el Ecuador? Uno de los reflejos, no el único, es lo que sucede en las cárceles, pero también en las calles y carreteras del país. Buen día. Miguel, buenos días. Un saludo cordial a mi general Luis Hernández. De igual forma, un saludo a mi colega y amigo Daniel. Mire, la solución de los problemas tienen que darse desde elementos que son de carácter estructural.
Si pensamos que solucionar un problema es simplemente tomar medidas exclusivamente coyunturales de respuesta que no alteran las condiciones de funcionamiento de un sistema que tiene una serie de causas que genera que los resultados que se esperan de ese sistema cambien. Bueno, estamos haciendo justamente todo lo contrario, porque si seguimos haciendo lo mismo, ¿cómo estamos esperando que los resultados cambien? Aquí podemos hacer un análisis inclusive histórico, y yo digo del pasado, el pasado largo, del pasado corto, un pasado mediato. Pero si nos circunscribimos al asunto de las cárceles inicialmente, de esos 31 muertos, de 14 heridos, de más de 100 agentes que permanecieron secuestrados en varios centros penitenciarios, de incendios, de decomisos que van desde armas, drogas, licor, electrodomésticos. O sea, es un caos, es una imagen dantesca lo que ha vivido el Ecuador en estas últimas horas. Y vamos encontrando respuestas solo a este hecho, porque si pensamos que las cárceles no son centros de cautiverio, no es un centro simplemente de aislar a una persona que tiene una pena retributiva con la sociedad. Entonces no hay un concepto de la administración y manejo de las cárceles. No es el tamaño de las cárceles, es el modelo de gestión. Y en este modelo de gestión se les ocurrió la brillante idea de formar 1.360 guías penitenciarios en un proceso en donde tenemos que reflexionar. ¿Hubo la adecuada selección? ¿Estas personas querían ser guías penitenciarios? ¿Cuál fue la motivación? ¿O estas personas entraron por una necesidad? ¿Cuál fue el sistema de preparación al que fueron sujetos en términos de capacitación y entrenamiento? ¿Cuál es la estructura que iba a acoger cuando usted tiene de repente cerca del 50% de los nuevos guías penitenciarios conformando el total de la institución? Entonces ahí no se comprendía que en cualquier organización hay un mando. Así no haya jerarquías visibles, pero hay ejercicios de control, de supervisión. Y la supervisión requiere experiencia, no supervisa un novato a otro novato. De equipamiento, pero si ni siquiera habían los uniformes. Peor, los recursos mínimos necesarios para el trabajo. Sin una seguridad social, porque aquí pensamos que la seguridad social es solo para un segmento de la población en términos de esta seguridad social que goza las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero para los guías penitenciarios que están ejerciendo una de las funciones de mayor riesgo, es decir, y a eso súmele con la incerteza de su futuro, sin la posibilidad de un crecimiento en una carrera, sin un plan de carrera. Y este tema que le voy a decir, Miguel, se trató hace unos meses, es decir, casi inmediatamente que los guías penitenciarios comenzaron a cumplir labores, en donde el mayor problema que tenía el sistema penitenciario eran los propios guías, porque comenzaron a darse problemas no solo de corrupción, sino problemas de deficiencia en el trabajo en términos de ausentismo, atrasos y otros elementos que inciden en la capacidad de trabajo que estaba vinculado con alcoholismo y violencia intrafamiliar. Entonces, estas son las soluciones mágicas que nos ofrecen, que de repente todo el mundo aplaude, pero yo en su momento lo había mencionado. Es un absurdo pensar que voy a estructurar una institución tomando estas medidas cuando habían otras alternativas de las cuales ya he mencionado inclusive en varios medios, en varios foros y con usted mismo, Miguel. Entonces, el problema del Ecuador es un problema más complejo. Si yo le hablo de la cárcel y solo le hablo de un componente que es el elemento humano. Pero dos datos interesantes, cuando vemos los niveles de gestión el año anterior, el presupuesto del Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad era de 31 millones de dólares. Cuando llegamos al mes de diciembre, el ejecutado era del 21%. Claro que había valores comprometidos y uno dando fe que estos valores fueron ejecutados, pagados posteriormente, estaríamos hablando poco más del 60%. Ahora en el presupuesto actual, porque yo hago análisis financiero y hago análisis justamente del trabajo que se realiza desde el sector público en la gestión de datos, que hoy ya no son tan transparentes. ¿Qué es lo que tenemos en la actualidad?
tenemos una gestión financiera deficiente, ni entre el comprometido, ni entre el ejecutado. El Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad llega este momento a un 20%. Entonces, ese es el resultado de una incapacidad de concebir un modelo de gestión, es una incapacidad también de gestionar recursos, de ofrecer estas soluciones incompletas, en donde prácticamente se ha mandado a estas personas a enfrentar un desafío que es completamente difícil. Entonces, el problema del país, a veces comparamos lo que pasa en México, lo que pasó, y no es así. Estamos frente a un problema de fragmentación muy similar, quién sabe, y un problema de federalización. Las organizaciones criminales, transformadas inicialmente, unas vienen desde pandillas, otras en organizaciones, comienzan a contratar y subcontratar, no hay control. Y el ejercicio del sistema de justicia en el mundo criminal funciona a través del sicario, para la intimidación o para la ejecución inclusive de una pena, que es la pena de muerte, sea a la persona a la cual se le pide cuentas o a su familia. Entonces, todos estos elementos tienen que ser tomados en cuenta. No podemos estar regresando a ver al pasado. Tenemos reglas de juego. Un gobernante acepta sobre las reglas de juego el tener que tomar decisiones. Y eso es lo último que yo he podido ver, porque somos totalmente reactivos a la situación que nosotros estamos viviendo. General Altamirano, ¿cuánto ha contribuido a la exigencia suya soluciones de carácter estructural? No solo el equipamiento, sino la supervisión, los controles. Se ha perdido el control en territorios. Usted hablaba de la gestión financiera deficiente, pero ¿cómo fortalecer las instituciones también? Instituciones que han sido pilares, pero que a momentos han demostrado debilidad también. Instituciones de la fuerza pública, Fuerzas Armadas, policía, el propio sistema penitenciario, en donde se evidencia la falta de control. No hay un control pleno permanente, no perentorio. En este momento está controlada las cárceles en Guayaquil, pero que sea un control permanente, general Altamirano. Mire, rápidamente, Miguel, porque lastimosamente tengo otro compromiso. Mire, he mencionado varias veces y este tema tiene que ser discutido. Es necesario tener un cuerpo técnico de investigaciones o una policía de investigaciones independiente de la Policía Nacional. Si estamos diciendo continuamente que hay una penetración del crimen organizado en varias instituciones, en ellas las de seguridad, con importantes indicadores e índices que nos señalan estos elementos, no podemos pensar que el diseño institucional es suficiente. Lo hizo Colombia en 1991. Claro que requiere reformas legales, pero estas sí son reformas legales que generan impacto. Cuando se percibieron que había una penetración en los cuerpos de seguridad, hubo una gran decisión en el tiempo, los grandes carteles, formar una estructura independiente. Porque no se olvide que la investigación es diferente de la inteligencia. La investigación se da cuando ya se produce el delito y lo que hago es descubrir los responsables de ese delito en donde también pueden estar involucrados personas. La inteligencia previene. Exactamente. Entonces, los ejes preventivos y de inteligencia deben reposar, lógicamente, en la Policía Nacional, en términos de uno de estos componentes del término de fuerza pública que fue incluido recientemente. Pero la investigación tiene que ser independiente. Lo tiene Chile en la Policía de Investigaciones, lo tiene Brasil a nivel de los estados, la Policía Militar, equivalente a nuestra Policía Nacional, y la Policía Civil, que es la que realiza la investigación. La necesidad, por ejemplo, de crear un centro nacional de certificación de confianza. No se requieren muchos recursos. Si pensamos que militares pueden controlar militares y policías pueden controlar policías, bueno, sigamos así. Hemos visto la vulneración. Estos son elementos disuasivos. Si las instituciones obran con transparencia, impulsarán estas reformas. Porque no es simplemente el hecho de que, mire, hemos tenido casos de vinculación en donde pruebas de personas que pasaron pruebas de confianza, de polígrafo, hechos por los mismos miembros de la institución. Le dice un oficial que pasó 40 años y que vio que existen muchas veces
esto no es lo normal, pero hay ocasiones en donde se inciden en procesos de investigación, no se diga en procesos disciplinarios, en donde se genera este gran mal social que se llama impunidad, porque la impunidad es sanciones diferenciadas o el archivamiento de un proceso e inclusive, le puedo decir, la desaparición de procesos. Entonces, un centro de confianza permite evaluar a determinados funcionarios. El Ecuador tiene que pensar en fortalecer sus instituciones. ¿Por qué no pensamos en una policía portuaria? Es que esto puede ser para 5 años, pero comencemos a pensar. Se tiene que compartimentar ciertas responsabilidades. Aquí comenzamos a caminar hacia el pasado. No, es que hay que devolverle tránsito a la policía. Es que el problema del narcotráfico es porque hay que devolver la matriculación y las licencias a la policía. Miguel, he estudiado en algunas partes del mundo, he revisado literatura. Aquí nomás concentramos todas estas responsabilidades en una institución. La policía entregó 73 vidas el año anterior, Miguel. Los policías que están en la calle, los que viven el día a día, merecen este tipo de cambios, porque le va a permitir a la institución ser más fuerte en el área que le corresponde. Hoy no podemos decir, o podemos bien afirmar que el Ecuador camina hacia una situación de un Estado fallido, porque las instituciones gubernamentales, y le digo en todos los niveles, han sido incapaces de imponer el orden e imponer la ley. Y vivimos una brutalidad de violencia que se multiplica por los medios de comunicación, las redes sociales, pero el miedo del ciudadano al caminar por la calle, al dejar su domicilio, al dejar su vehículo, es lo que nos mantiene prácticamente, en cierto modo, inmovilizados, y vamos perdiendo también la sensibilidad de lo que pasa en estos espacios que son las cárceles. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que mencionó mi general Luis Hernández, un gran proyecto nacional. El proyecto nacional no empieza por echar la culpa al otro, empieza por buscar soluciones hacia el frente. Pero si tenemos una ineptitud en gestión de recursos, mire el caso de los chalecos, que es terrible lo que ha ocurrido con esta situación de la adquisición de los chalecos, porque no ha habido ni siquiera agilidad. El primer proceso se paraliza en diciembre y se retoma la compra en abril. Cuando tenemos estadísticas, del año anterior 800 policías fueron heridos con heridas de diversa gravedad, pero seguimos tomando medidas que en la realidad no son las más adecuadas. Eso es, Miguel. Muchas gracias al general Luis Altamirano, excomandante general del Ejército y académico. Bienvenido al doctor Daniel Pontón. ¿Se ha hecho un diagnóstico de esta realidad, de los hechos? ¿Hay propuestas como un acuerdo en política de seguridad? Este gran proyecto nacional que decía el general Luis Altamirano, ¿Cómo encontrar soluciones y salidas? Porque a veces desde el imaginario, desde el colectivo, dicen bien, los diagnósticos son reales, lo que se ha hecho. ¿Cuándo ejercemos soluciones concretas desde el Estado? Buen día, Daniel. Bueno, buenos días, Miguel. Un saludo muy cordial también al general Altamirano y bueno, no sé si siga todavía aquí el general Hernández. Bueno, un saludo a la audiencia. A ver, yo coincido plenamente en muchas cosas con lo que dice Luis. Parece que tiene una aproximación bastante cercana a lo que yo comparto respecto a lo que está pasando en el país. Porque sí, yo creo que hay un problema enorme de gestión en el gobierno y eso es gran parte de lo que ha marcado la diferencia hacia lo negativo, ¿no? Sí, hay errores del pasado, no podemos evidenciar el pasado, pero lastimosamente los gobiernos tienen que hacerse cargo de los problemas que heredaron y también los problemas actuales, porque para eso se los elige. Y hay que poner claramente cuáles son los errores que el gobierno ha tenido. Me parece que el problema, y quisiera complementar con lo que dice Luis, creo que el asunto de la seguridad es un tema extremadamente amplio. Yo soy una persona que pienso de una forma más concreta, más pragmática. Yo creo que hay que orientar esfuerzos hacia problemas determinados. Yo sí creo que en este país no se le puede pedir al gobierno que solucione todos los problemas de seguridad de la noche a la mañana. Eso es un problema mucho más complejo y requerirá muchos esfuerzos y muchas
gobiernos sumados, ¿no? Sin embargo, creo que la principal orientación de la política debe estar focalizada principalmente a bajar la violencia. Yo creo que ese es el gran problema que tiene este país. Nos caracterizamos por ser un país fallido, como mucha gente está diciendo, un estado fallido, básicamente porque tenemos un crecimiento inconmensurable de lo que es la violencia criminal. El homicidio ha crecido, este año se llegará a más de 36, eso es algo totalmente inédito y totalmente sostenible. O sea, Ecuador terminará este año, si no me equivoco, siendo el segundo o el principal país más violento de toda Sudamérica, y eso me parece que es algo vergonzoso. Y ahí se requieren acciones de política para frenar esto. Yo coincido con Luis con respecto al tema de las labores de las instituciones. Yo creo que todo sistema de seguridad pública se compone de tres componentes fundamentales, ¿no? El primer componente, obviamente, y el más, no sé si más importante, pero un componente importante es la Policía Nacional. Creo que hay que trabajar mucho en el ámbito de la policía, porque la policía no solo se compone del ámbito de la prevención, que son los policías que están en las calles, que eso ha aumentado el pie de fuerza de la policía, saber a dónde se apunta, justamente es aumentar el número sin saber qué se quiere lograr, qué se quiere reducir o qué se quiere mejorar con eso. El tema de la inteligencia me parece que es fundamental, y ahí en eso creo que hay que también trabajar profundamente en una reforma en la ley, reforma de la parte de la operativa, ¿no? Y el fortalecimiento. Y un tema que es directamente relacionado con el problema de la violencia criminal, que en este caso es la investigación criminal. Yo no sé si la solución del país sea formar un nuevo cuerpo de investigación criminal. Yo creo que es una discusión un poco más profunda. No creo que estaríamos ahorita a la altura de poder llevar una discusión buena. Yo en estos sentidos, yo creo que, por ejemplo, siempre tengo que hay dos modelos comparados aquí en la región. El uno es Chile, que tiene una policía autónoma, y en el otro caso tiene la Colombia, que tiene una policía, la DIJÍN, que depende de la policía, y los dos funcionan adecuadamente bien, o sea, funcionan de una manera correcta. Y me parece que la policía, con las capacidades que tiene, debería fortalecer su aparato de investigación criminal, que lastimosamente, si uno hace un balance de lo que se ha hecho y las acciones que ha generado, las pocas acciones que ha generado el gobierno respecto a la policía, el ámbito de la investigación criminal ha sido extremadamente descuidado. La DINASEP, que es una instancia creada en el 2014, es una instancia de la policía que es clave en la investigación de los homicidios. Y eso es fundamental porque ahí empieza todo el andamiaje penal, el andamiaje de sanción. El tema de la impunidad está compuesta en un trabajo muy bien llevado por la policía. También hay que analizar el tema del rol que hace la fiscalía. Hay una instancia clave aquí, que es la fiscalía. Yo no creo que en este país, que ese es otro sector, ¿no?, el ámbito de la justicia, se ha hecho esfuerzos. Más bien yo veo una descuriación absoluta. Se ha atrapado aquí delincuentes en este país peligrosos y se los soltaba al día porque no se les puede indagar el tipo penal que se requiere para esa persona e encarcelarlo de una manera correcta. Y ahí yo veo fallas permanentes, vías repetitivas en materia de gestión judicial. Y eso me parece que así no se puede librar una buena estrategia de seguridad por parte del país. Y de hablar del tema carcelario, pues el tema carcelario está totalmente corroído, ¿no? Y yo siempre me pregunto, más allá de lo que hemos venido hablando en los últimos 3, 4 años respecto al tema de las cárceles, la pregunta es ¿qué se ha hecho? ¿Qué ha cambiado respecto al tema de las cárceles? Y yo personalmente, Miguel, y así lo digo abiertamente, veo que no se ha avanzado absolutamente nada. Se sigue trabajando con los mismos esquemas de trabajo que tuvo el presidente Moreno, y lastimosamente la cosecha es esa. El problema que tiene la seguridad del país, la violencia, el homicidio, básicamente tiene por un problema que nació en las cárceles y se irradió a las calles, que lastimosamente el Estado no ha podido controlar. Yo me preguntaba, ahorita, así en silencio, sí, es cierto que hay muchos errores del pasado, pero ¿qué tienen que ver esos errores del pasado con el problema que un gobierno o gobiernos, en este caso, no hayan podido controlar el tema carcelario, ¿no? Yo pensé que por lo menos la última masacre que tuvimos en el año 2022, que fue en noviembre, se había apaciguado un poco el tema carcelario, pero esta semana ha vuelto a reconocer los mismos problemas y los mismos errores que se han cometido, digamos, históricamente en este país, ¿no? El hecho de que no existan protocolos adecuados, que las Fuerzas Armadas se deben impedidas en ingresar, que hay armas dentro de las cárceles, que esta gente utilice las redes sociales para infligir violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo no veo que existe ningún tipo de avance
Y lastimosamente, frente a esa situación, el país está cosechando el peor escenario que planteamos. Y en eso sí, creo que hay una responsabilidad enorme del gobierno actual, ¿no? Lastimosamente, eso hay que ponerlo sobre la mesa. Yo creo que es algo que los candidatos actuales y el nuevo gobierno tiene que, lastimosamente, pensar seriamente cómo va a enfrentar un nuevo momento en la inseguridad que vive el país, que es básicamente la arremetida de esta criminalidad organizada tan violenta y tan peligrosa para el bienestar de un país, ¿no? Doctor Daniel Pontón, usted ha tocado estos temas que han sido recurrentes, pero venimos hablando de los controles ¿cuánto tiempo? Está en proceso de contratación los escáneres. ¿Cómo puede entender uno que se reproduzcan hechos de violencia? Bueno, no es tan pequeño también lo de estos últimos días y horas, 31 muertos, y se presume que hay más dentro de la cárcel de Guayaquil, más de una docena de heridos. Es decir, estamos perdiendo la concepción de las acciones violentas de las cárceles, pero demora tanto el contar con escáner. ¿Cómo se puede? Y lo digo, que hemos visto videos de drones que reflejan que sigue entrando armas. No se explica cómo, que hay una balacera con armas de fuerza de alto calibre, que haya los muertos y que controla la policía. Se ha hablado de un operativo limpio, sí, pero luego de la masacre se controla los pabellones, pasa un tiempo, se sacan las armas, las municiones, refrigeradores, congeladores. ¿Cómo ingresa eso? Pregunta que no es respondida. ¿Cómo se permite armas de grueso calibre? Incluso algunas ni siquiera han sido desempacadas. Usaron unas y tienen empacadas otras. ¿Cómo es posible que no haya los controles? Las respuestas son: sí, estamos en proceso de adquisición de los escáneres, mejorar los controles, pero de esto no pasamos. Soluciones concretas que debiera dar el Estado, Daniel. A ver, Miguel, yo creo que el problema aquí fundamental es que hay que hacerse preguntas un poco más distintas, ¿no? Yo creo que si que planteamos, yo estoy casi seguro que, bueno, todo el mundo se indigna de ver tanta nivel de, perdón que la palabra fue de fuerte incompetencia, discúlpeme, soy incompetencia en cualquier parte del mundo, pero a veces uno dice, bueno, ¿será cierto que es tanta incompetencia, es fruto de, digamos, que no saben hacer las cosas, o producto de que es deliberado? O sea, yo vi ayer un reportaje en periodístico, un medio de comunicación interesante, que le hicieron la entrevista a un guía penitenciario de qué es lo que pasó en la penitenciaria litoral. Y él decía que la policía y las Fuerzas Armadas no entraron, y al parecer tuvieron que esperar a que básicamente las municiones se les agote a estas bandas para poder ingresar. O sea, la policía entra 4 días después, cuando las municiones al parecer se las terminaron, y ahí es donde pudieron tomar el control de las cárceles, ¿no? Bueno, si esas armas ingresan, si esas municiones ingresan, el Estado esperó que se terminen las municiones. Quiere decir que en esos 4 días, y eso me viene a la mente, el gobierno sí pudo poner el control para el ingreso de nuevas municiones a las cárceles. Entonces, a veces, y bueno, yo también pregunto, bueno, después de eso se intervino los pabellones, tengo entendido que no sé si es el 8 y el 9, donde están los lobos, los tiburones, donde empezó el tema, y eso generó una reacción, y esa reacción se evidenció el día de ayer en una violencia inusitada en las Esmeraldas, en Guayaquil. Y eso me remitió al escenario del año 2022, en noviembre, cuando tuvimos un escenario bastante parecido, ¿no? Quizá peor, pero bastante parecido. Y la pregunta que yo me hacía era, bueno, ¿hasta qué punto esa acción que tuvo el Estado no era preveíble? La pregunta es, ¿hasta qué punto esto solo nace de la incompetencia, o también hay alguna cuestión ahí que no estamos entendiendo, ¿no? Alguna cuestión que se está tratando de jugar. A mí no me gusta hablar de conspiración. No me gusta hablar de conspiración, pero sí creo que el presidente de la República podría estar navegando en una serie de lógicas institucionales, de manejos institucionales totalmente perversos, que le han impedido tomar el control, tomar el toro por los cuernos. Tal vez le ha faltado entereza,
Tal vez le ha faltado, digamos, mayor energía para poder parar esto, pero me parece que hay cosas que no sé si al presidente o a las agencias, a los ministros le están llegando con suficiencia información. Yo creo que ese reportaje me demuestra muchas cosas, ¿no? Quiere decir que cuando el Estado se propone, sí lo puede hacer. Curiosamente hay una lógica perversa que prefirieron que se acaben las municiones, ¿no? Para poder actuar, y eso, claro, nos lleva a preguntarnos cosas distintas, ¿no? Entonces, hay que poco poner, yo creo que hay que hacer una investigación profunda. Yo creo que el nuevo gobierno, y ya a este gobierno es muy poco, hay que pedirle, porque está terminando sus funciones, es necesario tener un baño de verdad respecto al manejo de la gestión penitenciaria, ¿no? Yo no puedo concebir, Miguel, tanto nivel de desidia y tanto nivel de descaro respecto a cómo se ha manejado este sistema sin haber movido un ápice en estos 3 años, ¿no? Y dejando que las cosas sigan como están, con las consecuencias que hemos tenido tanto a nivel de las cárceles mismo como a nivel del país, ¿no? No creo que sea imposible el control de las cárceles, no creo que seamos un país de operantes, ¿no? Yo creo que cualquier país decente que se quiera representar, que se quiera respetar, cuando ve un problema lo trate de solucionar, sobre todo si ve que ese problema le puede traer consecuencias futuras, pero este país ha hecho todo lo contrario, ¿no? Entonces yo sí creo que necesitamos un gran baño de verdad con respecto a qué está pasando realmente en la gestión penitenciaria y cuáles son las lógicas políticas o institucionales que se manejan alrededor de ello, ¿no? ¿Y por dónde tendría que arrancarse eso? Se ha hablado esta mañana de lograr un acuerdo en política de seguridad, un gran proyecto nacional. Los candidatos debieran abonar en este sentido y les estamos preguntando precisamente sobre esto, pero daría la impresión de que hay 2 países, el país político y el país real, que es lo que angustia a los ecuatorianos. ¿Es posible lograr por lo menos un acuerdo mínimo para enfrentar a la inseguridad en el Ecuador? Eso es un tema interesante lo que acaba de preguntar usted, Miguel. Usted dice, lastimosamente, yo no puedo, ayer en una entrevista que decían que bueno, todo nace de la política. Bueno, sí, yo no puedo asegurar que el crimen organizado esté metido directamente con la política, no tengo información para afirmar algo así, pero lo que sí puedo decir es que esta crisis de inseguridad que no tiene historia ha coincidido con un proceso político extremadamente polarizado, violento, ¿no? De acoso permanente, donde sin ningún margen de gobernabilidad por parte del gobierno, pues, gran parte del problema del Astro no ha tenido posibilidades de gobernabilidad del sector, y eso también es algo cierto, y que eso lo siente la seguridad, ¿no? Y claro, por otro lado, yo decía ayer, una vez yo estuve hace 2 años en la Asamblea Nacional en una comisión que invitaron a ser parte del debate, y cuando vi la discusión de los asambleístas, más allá de que el tema político siempre es candente, es así, yo no vi que había ningún tipo de desinterés con la realidad, ¿no? Simplemente era unas acusaciones de parte y parte, despedazándose mutuamente. Y lastimosamente eso ha vivido el país. Yo creo que yo hago un llamado a la clase política y obviamente a la ciudadanía también, por esto también nace la ciudadanía. La idea es que busquemos y pensemos que este tema que estamos viviendo es un tema extremadamente serio, ¿no? Y el país está viviendo un escenario de violencia que no lo hemos vivido, donde necesitamos ponerle mucha energía, mucha cabeza para plantear una nueva estrategia que nos permita un poco aplacar esto, ¿no? Tal vez los candidatos están pensando en sus elecciones, en la foto, tal vez estén pensando que las cosas van a cambiar porque ellos en su momento lo hicieron supuestamente mejor, etcétera, etcétera. Pero lastimosamente lo que tenemos ahorita es un fenómeno totalmente distinto, donde se necesita mucha entereza y mucha inteligencia y también mucha humildad, ¿no? Respecto a lo que está pasando. Pero creo yo que aquí es necesario, y justamente que se habla de acuerdos, de pactos por la seguridad, debe enfocarse a eso, ¿no? La necesidad de que por lo menos en estos temas tenemos de ser serios, ¿no? De tratar de sumar más que restar, ¿no? Claro, el país vería bien que todos los candidatos firmaran un acuerdo, más allá de sus diferencias políticas, que eso es parte de una democracia, un acuerdo para pacificar al Ecuador, que se está desbordando, se está perdiendo el control en los territorios. ¿Se vería bien un acuerdo de todos los candidatos, Daniel? Sí, podría ser una buena solución.
¿no? Una solución adecuada. Creo que ahí hay treguas que deben darse. Creo que sería lúdico para el país, ¿no? Sería muy importante, ¿no? Yo soy un tipo que creo en la paz, ¿no? Creo que la paz soluciona muchas cosas, los acuerdos, cuando se generan paz se crean condiciones para el progreso, pero si usted tiene ese nivel, más allá de que la política siempre va a haber contiendas, siempre va a haber, alguien me decía, las políticas son como la guerra, ¿no? Todo vale, no estoy de desacuerdo con esa posición. Los comunicadores políticos, muchos de ellos piensan así, yo no creo, porque eso igualmente se transmite en la gestión del Estado y después cosechan, ¿no? No solo se trata de ganar y llegar al poder, se trata también de generar condiciones de una adecuada gobernanza, ¿no? Lo que es ya los 4 años de ejercicio del gobierno, en este caso 1 año y medio. Pero yo creo que sí, o sea, si una puede, la parte política, poner esta iniciativa innovadora de generar un movimiento de paz, acuerdos sobre un tema tan sensible, pues eso sería algo importante para el país. Y creo que la gente lo aplaudiría y lo valoraría, ¿no? Que ponga la iniciativa, creo que va a ser podría llevarse, digamos, los réditos en este tema, ¿no? Justamente en la política todo se cosecha, pero creo que aquí es algo que se debe promover y creo que la ciudadanía debe exigir esto, porque lastimosamente lo que estamos pagando los platos rotos es la ciudadanía, ¿no? Ecuador, la gente psicosocialmente, Ecuador está afectada, estimado Miguel, y eso lastimosamente es muy complicado. Y un gobernante debe justamente revestirse de esa capacidad de mirar los escenarios más allá de la inmediatez, ¿no? Es que le estamos dejando al país, esa es gran parte del problema, ¿no? Efectivamente, usted decía, doctor Daniel Pontón, una situación de inseguridad que coincide curiosa o coincidentemente con esta polarización política y búsqueda de la desestabilización para llegar al poder. ¿Cómo puede uno entender que, insisto, más allá de las diferencias político-ideológicas, de reivindicación de derechos, de atención en lo social, haya gente, haya políticos, haya candidatos que patrocinen y repitan a cada momento que de llegar al poder o volver al poder habrá venganza y odio, pero lo patrocinan, vamos a perseguir, se dice. Este ambiente de polarización política, este ambiente de crispación, este ambiente de señalamiento de la violencia, ¿no contribuye a esta situación de inseguridad que vive el Ecuador? Sí, y si es que esa candidatura que usted hace mención gana, es posible, pues bueno, le va a tocar enfrentar un problema mayor, ¿no? Justamente cómo bajar este problema. No es fácil, ¿no? El problema que sí, el correísmo, yo he visto que ellos dicen, bueno, todo lo que hicimos nosotros está bien, y ellos dicen, vamos a hacer lo que hicimos, pero lastimosamente la situación ha escalado de una manera muy compleja, se va a topar con una nueva realidad, y esa realidad va a necesariamente va a tener que tener acuerdos nacionales. No creo que sea únicamente algo importante o digamos, pedagógicamente algo importante, hablar de odios, hablar de polarización en un contexto que ellos han visto, ¿no? En 1 año y medio la situación se puede cambiar y lastimosamente los perseguidos de ahora sean digamos, las víctimas de ahora serán los victimarios mañana o al revés. O sea, y esto va a seguir. Y esto hay que poner un punto de orden frente a eso. Yo sí invito a las candidaturas, sobre todo en este caso corrismo, de que baje ese discurso de persecución, de odio, porque aquí no, lastimosamente el que cosecha el país. A veces pareceríamos que ciudadanos, los correístas, los no correístas, son como, unos hablan unos como marcianos, otros como aquí. Esa negación del otro me parece que es terriblemente dañina. Y eso creo que lastimosamente en materia de gestión de la seguridad se ha sentido, ¿no? Esta crispación, esta polarización ha complicado enormemente la gobernabilidad en materia de seguridad. Hay 2 temas fundamentales que quiero preguntarle al doctor Daniel Pontón. El tema inteligencia militar y policial y el tema de la investigación. ¿Cómo fortalecer esto? Porque son parte de las debilidades que se ha demostrado durante los últimos años. A ver, el tema de inteligencia me parece que... A ver, el tema de inteligencia es complicado poder evaluar realmente su efectividad, ¿no? Pero una inteligencia se la ve justamente cuando puede generar información anticipada al escenario y lo que se estamos enfrentando. Yo personalmente, yo no puedo plantear que lo que ha vivido el país en las últimas semanas puede ser
decir algo positivo de lo que es el sistema de inteligencia que tiene el país, porque lastimosamente vivimos un escenario repetido al mes de noviembre del año pasado, ¿no? De una manera casi calcada, digamos, sin una capacidad anticipativa por parte del Estado. Yo creo que ahí está demostrado que el sistema de inteligencia de este país está trastocado y no está fluyendo la información adecuada. Frente al tema de inteligencia, hay un tema que también debemos plantear, que es el tema de contrainteligencia, porque lastimosamente la inteligencia se infiltra. Yo no sé si en ese video que salió ayer del señor Tito, líder carcelario, jefe de esta banda Choneros, ahí está un funcionario, hay una denuncia de un funcionario que está con una chaqueta policial, ¿no? Dice que es funcionario de inteligencia. Yo creo que eso es un tema que se debe transparentar, porque sería terrible que una policía salga en un video de esa naturaleza, ¿no? Y dicen que es funcionario de inteligencia. Habría que ver si esa denuncia es real, pero me parecería que ahí, si eso es cierto, pues sería terrible para la credibilidad de la policía. Y justamente es necesario, obviamente, lo que se debe buscar es que el Estado debe generar mecanismos de pesos y contrapesos para evitar que los sistemas de inteligencia de este país se contaminen o se dejen de contaminar tanto, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la contrainteligencia es una buena medida para evitar la corrupción, sobre todo en ese sector tan sensible. Respecto al tema de la investigación criminal, es un debate abierto, ¿no? La investigación criminal es todo un proceso científico, ¿no? Tecnológico, y también obviamente se requiere esfuerzos de mayor número de efectivos. La pregunta que yo me hago, empezando por lo último, es ¿cuántos efectivos incorporados a la policía actualmente van a ser parte de este nuevo cuerpo de gestión o esta parte de investigación criminal? Se requiere enormes esfuerzos por parte del Estado de incrementar la investigación técnico-científica para resolver los crímenes que se cometen, ¿no? Por ejemplo, ahorita el país le debe al país una explicación muy profunda de lo que pasó con el alcalde de Manta. Eso no puede caer en la impunidad. Y un país que se respete, una democracia que se respete, puede permitir ese tipo de cuestiones, ¿no? Los atentados que han recibido ciertos alcaldes, iguales. O sea, con que haya 2 o 3 investigaciones serias donde se desmantele, no solamente se capture a los cabecillas diciendo que a los autores materiales, diciendo que es un tema de delincuencia común, la gente se va a subcontentar. Aquí claramente hay una estructura de crimen organizado que la fomenta y hay que responsables intelectuales que deben ser esclarecidos y deben ser juzgados de una manera adecuada. Daniel, un comentario. En las últimas horas publicó un portal respetable como Primicias una entrevista a un guía penitenciario que estuvo este fin de semana, desde el sábado en la tarde, estuvo de guardia y miró lo que sucedió en la cárcel de Guayaquil, especialmente en los pabellones 8 y 9, y lo que él dice en resumen, en su testimonio largo a Primicias: el control de las cárceles tienen las mafias, dice el guía penitenciario. Lo demás es para las fotos. Es grave porque lo que se ha controlado este momento es la situación interna. Pero pasarán los días y semanas y volverán a ingresar armas, congeladores, todo lo que necesitan adentro, y volverá a un nuevo enfrentamiento. ¿Cómo lograr un control eficaz y permanente al interior de las cárceles? Pues justamente cuando hacía anuencia ese comentario de que el gobierno esperó que se le acaben las balas a las bandas, era justamente ese reportaje. Me parece que es interesante lo que se dice ahí. Que las bandas tienen el control de las cárceles, para mí no es nuevo, ojo. Pero bueno, no tiene el control de las cárceles, no tiene el control el Estado no tiene el control de las cárceles desde el año 2019. No hemos hecho absolutamente nada por revertir eso, ¿no? Y al parecer la cárcel más problemática que tiene el país es la penitenciaría. La penitenciaría, más allá de derrumbar un edificio, sea algunos movimientos de DPLs, traslados, etcétera, no se ha hecho nada más. Yo creo que ahí justamente es necesario pensar, como decía Luis Altamirano, un nuevo modelo de gestión, ¿no? Un nuevo modelo de gestión que nos permita un poco recuperar el control. El control no solamente es físico, no solamente es con personal, con custodios que le llamo, o guía penitenciario, o en este caso la policía. No solo es eso, el control es todo un sistema que implica inclusive por el diseño arquitectónico de las cárceles. Yo siempre digo, el problema empieza también por el diseño del modelo de gestión penitenciaria desde el punto de vista arquitectónico. Estas cárceles tan grandes de este país no son convenientes. El Ecuador ha sido un error histórico construir cárceles tan grandes, porque lastimosamente ahí está el origen
físico, el origen arquitectónico del descontrol, porque se han hecho mucho más complejo administrar. Ahí hay una paradoja. En su momento se pensó hacer economías de escala, cárceles más grandes con menos recursos para administrar, para evitar desperdiciar recursos, pero lastimosamente eso le ha costado al país muchos problemas, ¿no? Mucha sangre, mucho dolor. Y eso hay que revisar. Yo creo que en serio plantearse un nuevo modelo arquitectónico de cárceles, que sean cárceles más pequeñas, más seguras, ¿no? Con mejores ubicación, con mejores dotación de servicios. También disponer del servicio de tecnología, ¿no? Que permite un poco mejorar el sistema carcelario, el sistema de gestión, el tema de la información policial. Ni siquiera hemos podido concluir exitosamente un censo. Creo que por ahí publicaron, pero una cifra que se lo hizo el año pasado y recién se publica este año. Eso demuestra básicamente lo precario que es el sistema. Entonces, hay que conseguir, hay que dar un modelo a un sistema. Y sin embargo, si no hacemos nada, va a seguir primando lo que se está primando, ¿no? Que las bandas sigan dominando y esperamos que la pacificación de las cárceles dependan de ellos, ¿no? Yo personalmente he sido crítico de esa visión de creer que la pacificación podría lograrse con ellos, porque esas pacificaciones son de corto plazo, Miguel, ¿no? Así es. Solo una pausa frente al ambiente de violencia. Como siempre, muchas gracias. La participación a Daniel Pontón, catedrático de la Universidad de Posgrado IAEN. Muy amable, Daniel. Igualmente a los generales Luis Hernández, exministro de la Defensa Nacional, y general Luis Altamirano, ex comandante general de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana y académico y catedrático. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:30 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el candidato presidencial por la Alianza Democrática Nacional ADN, Daniel Noboa Asín, para hablar de su plan de gobierno y también cómo mira los problemas de la coyuntura en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.